En Caracol Radio y Radioactiva es hora de hablar de Deporte Universal. Hola, bienvenidos a esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Soy Juan Camilo Ortiz y les doy la bienvenida a este episodio de hoy del jueves 4 de septiembre, donde se respira mucho fútbol. Sí, claro, todos respirando fútbol, pero hacemos una pausa en el fútbol para darle paso a nuestro Deporte Universal, para contarles lo que ha pasado en las últimas horas en esos deportes que seguimos cada día a partir de las 10 de la noche en todas las frecuencias de Caracol Radio en el país. Así que gracias por permitirnos estar con ustedes al terminar el jueves, por acompañarnos un ratico, una horita, y también a los que están en los canales de YouTube de Caracol Radio y de Radioactiva, enterándose de todo lo que pasa en el Deporte Universal. Hoy vamos a enfocarnos un poco nuevamente, como ya viene siendo habitual cada jueves, en la NBA. Sí, estamos en temporada baja, pretemporada, no han empezado ni siquiera a entrenar. Se está jugando el Eurobásquet por estos días, donde hay varios jugadores NBA, entre ellos Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, hay varios por ahí, Ivica Zubac, bueno, hay varios ahí jugando el Eurobásquet. Y otros, los estadounidenses, pues de vacaciones. James Harden comiendo bastante bien, pasándolo a bueno con los platillos que le gustan probar, y muchos esperando también conseguir equipo como Russell Westbrook. Pero como estamos en ese parón de NBA, nos permite jugar, a ver el futuro, a analizar jugadores que pueden sorprender, a otros que ya están confirmados, a unos que saben que ya son los herederos del trono de LeBron James. Y hoy nos vamos a enfocar en 10 jugadores que no han tenido su primera participación en el All-Star. Ojo, y en el All-Star me refiero a el juego del domingo, al partido principal del All-Star, porque sí han estado en otros de los momentos que tiene el fin de semana del All-Star, que empieza usualmente los viernes, ¿no? Y jueves incluso. Vamos a hablar de los que no han estado convocados al partido del domingo, donde están las estrellas más importantes del momento de la NBA. ¿Listo? Entonces, con esa salvación, ¿no? Con eso dicho, pues hoy vamos a hablar de esos 10 jugadores que no los han llamado todavía a un All-Star para jugar el domingo. Hay un nombre que a mí me sorprendió cuando vi esto. Yo en mi cabeza juraba que él ya había estado en un All-Star. Y cuando lo vi dije, esto tenemos que hablarlo mañana. Y cuando hablamos de NBA y de baloncesto, obviamente aparece detrás de la pared el señor Felipe Andrade. ¿Qué pasa, Feli? Ahí va saliendo, a los que están viendo en YouTube. ¿Qué ha pasado, Feli? Es todo tontonero. Tan lindo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mi querido Luisca, a toda la gente que se conecta con nosotros en Caracol Radio y Radioactiva. Luisca no me puso canción hoy. No. Yo pensé que esto lo íbamos a... No, porque eso era cuando estaba en Cali. Ya usted otra vez está en Bogotá, ya lleva una semana en Bogotá, ya se bogotanizó nuevamente. Me gusta el tema. No solo por los jugadores que hablamos, sino siento que, y si nos da el tiempo también, es como entender, eso también nos ayuda un poco a entender cómo funciona el All-Star Game, ¿sabe? Porque vi algo que no... Que no está de acuerdo. No. No, yo no estoy de acuerdo cuando usted empieza a hablar. Sino en verle el All-Star Game también como eso. El All-Star Game es un partido para los fans. Entonces tenemos que partir de ahí. Muy bien, perfecto. Y hoy se trae un chisme, Felipe, bravo con Los Ángeles Clippers. Están en un pedo allá, pero complicadísimo, ya les vamos a contar bien. El programa cómo ha cambiado. Felipe nos va a contar. Sí, señor, sí, porque acá nos encanta el chisme. La farándula del deporte. Nos encanta el chisme y nos encanta porque trae y desembocará o puede desembocar en cosas deportivas también dentro de la NBA. Ahorita vamos a hablar de eso. Y obviamente mi compañero habitual de 1000 batallas, Luis Carlos Guerrero. ¿Qué pasa, Luisca? Y pocas derrotas, afortunadamente. ¿Cómo le va, querido Juanca? Feli, hombre, qué gusto tenerlo por acá. Yo vengo primero con ganas del tema de hoy, de la NBA, porque hay un par de gemelos, uno de ellos sobre todo, que a mí desde siempre me ha parecido un crack, jugadorazo, que de hecho ya estuvo haciendo parte de un proceso en algún momento de los Rising Stars, pero después lo sacaron del grupo de WhatsApp. Y quiero que hablemos sobre todo de él y de su hermano. Pero aparte de la NBA, también tenemos sorpresa, revancha, además,
en el US Open. Porque hace poco se enfrentaron en una final Anisimova e Iga Swiatek. Exacto, mi Amandix. Su Amandix. A su Amandix la sacaron de Wimbledon humillada. Sí. 6-0, 6-0, no hizo un punto, o sea, terrible. Ayer se volvieron a ver las caras en semifinal y la historia terminó al revés. Le voy a contar en un rato. Sí, señor. La Amandix se reveló y cogió a la más importante del momento junto a Arina Sabalenka y se dejó, se quitó el bullying de encima. Tintín. De Respondió. hecho, sobre todo con la presión de antes, porque después de semejante resultado en la final, el comentario era, uy, otra vez. Uy, paliza Uy, la van a asegurada. sonar, Uy, sí. a esta la van a mandar otra vez a donde. Pues aprovechó su localía, porque acuérdese que Anisimova es norteamericana. Estamos en el US Open y reventó. Ahorita le cuento marcador, ahorita le cuento qué pasó en ese partido. Bueno, perfecto. Eso y muchas cosas más. Tenemos varias noticias que han ocurrido. Ya les contamos por encimita lo que va a traer Felipe, lo que va a traer Luis Carlos. Vamos a hablar también de fútbol americano, porque se filtró la negociación de Micah Parsons con los Packers de Green Bay y vamos a hablar de ese contrato jugoso que tendrá Micah. Jugoso. Sí. Jugoso y 3 kilos más. Exacto, ahorita vamos a hablar de eso. Sí, es impresionante. Vamos a hablar de eso. Y obviamente también Cadillac, que recordemos, anunciaron a sus pilotos principales, Valtteri Bottas y Checo Pérez, para la próxima temporada, para su primer temporada en la Fórmula 1, pero anunciaron el piloto reserva y esto es un anuncio importante porque es un piloto que ya tiene su edad, que ya es reconocido en Estados Unidos y que es raro verlo piloto reserva. Pero bueno, vamos a analizar un poquito de por qué hicieron ese anuncio los de Cadillac. Eso y mucho más en esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radio Activa. Bienvenidos. Deporte Universal, el espacio donde mi hijo se sienta a conversar conmigo. Seguimos en Deporte Universal en Caracol Radio y Radio Activa en esta noche del jueves 4 de septiembre. Y mañana les traemos todo lo que pase en el juego de hoy, o lo que pasó pues en el juego de hoy, juego 1 de la temporada regular de la NFL, patada inicial entre las Águilas de Filadelfia, el equipo actual campeón de la NFL, contra los Cowboys de Dallas. Mañana haremos un poquito ese análisis de lo que fue el juego de hoy, porque hoy queremos hablar de NBA. Pero antes de eso hay que preguntarnos ¿qué pasó ayer u hoy en el US Open? Luis Carlos Guerrero. Pues ahora sí, le estaba contando hace un par de minutos de la revancha. ¿Y cuál revancha? Resulta que en Wimbledon, para que tal vez usted se ubique y de pronto no lo vio, se enfrentaron en la final femenina Amanda Anisimova e Iga Swiatek. Iga Swiatek le ganó a la norteamericana doble 6-0. No la dejó ver un solo game, fue impresionante. Pues ayer se volvieron a ver en el US Open y había ese tufillo que nos gusta hablar en Deporte Universal de otra vez una derrota por la cual iban a pasar encima y resulta que no. Esta vez Anisimova le ganó 6-4, 6-3 a Iga Swiatek, ojo, la número 2 del mundo, y ya se clasifica entonces entre las 4 mejores. Salió a hablar después Iga Swiatek a decir que no estuvo sacando bien, que de hecho se notaba porque la respuesta de su rival siempre fue tremenda, mucha fuerza, le daba posibilidad siempre de acomodar la pelota donde ella quisiera y se dio palo, digámoslo de esa manera. Iga Swiatek diciendo que tendría que concentrarse mucho más para lo que viene, que no alcanzó a practicar entre partidos de lo ajustado que está, mejor dicho, perdió. Okay. Eso por un lado. Y por el otro, obviamente, más allá de las semifinales que ya, semifinales que ya se están jugando hoy y demás, también hay que hablar ayer de lo que pasó con el número 1 del mundo que volvió a apalear a su compatriota, es el que se encarga siempre de castigar a los colombianos. Sobre todo Daniel Galán. Sobre todo Daniel Galán, que es Musetti. Pues ayer Musetti le pegaron un baile 6-1, 6-4, 6-2. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana, 5 de septiembre, tendremos ya las semifinales masculinas. Por un lado, Sinner contra Alisiem, Auger Alisiem contra el canadiense. Siren Alisiem y Alisiem eliminó a De Mignot. A Alex de Mignot. De Mignot. Correcto. O sea, ese es por un lado. viene contra bien, Sinner. viene Y bien, el otro pero partido. Es que
El otro partido, que de hecho es el primero que se juega mañana, es Djokovic-Alcaraz. Esto me huele nuevamente a final Sinner-Alcaraz. Y a mí me gustaría que se repitiera. Pero Sí. Pero es que ver a Djokovic, sería Djokovic chévere ahí. Djokovic ganarse su último Grand Slam. lo que pasa es que sabe que el nivel de Alcaraz ahorita está tan alto que ya como que sobre el papel uno dice, bueno, va a ser un buen partido, pero a Djokovic le va a faltar. Hay que esperar. Ahora, lo que yo tengo entendido es que si esa final se llega a dar, Alcaraz-Sinner, y la gana Alcaraz, hay cambio en el número 1. Sí, claro. Sí, Alcaraz quedaría de primero. Si Alcaraz gana este US Open, pasa a ser el número 1 del mundo. Así que, bueno, ahí tiene mañana sobre las 2 de la tarde más o menos Djokovic-Alcaraz, y sobre las 6 de la tarde, recuerden que se van corriendo dependiendo del clima y cosas que puedan pasar, Sinner contra Auger-Aliassime, las semifinales. Perfecto, eso es lo que tenemos en el US Open. Y también hemos estado siguiendo algunos de los partidos de hoy, cuéntenos algunos nomás, querido Felipe, porque también ya hay unos que pasaron a octavos de final. Cuéntenos cómo va el Eurobasket. Bien, está emocionante. Yo siento que jugadores como Nikola Jokic, Nimo Luka Doncic, que a veces no le paran tantas bolas, ¿cierto? A ese tipo de torneos. Eso pasa mucho en el básquet. Bueno, están en un gran nivel. Sobre todo entendiendo por el calendario tan duro que juegan en la NBA, ¿no? Entonces utilizan esos tiempos de descanso, pero están jugando un gran nivel. Bueno, hoy que hemos visto, pues que... Que esta es la diferencia, Feli. Ok, sí, interrúmpame, tranquilo. Perdón, pero es que usted me hizo acordar de una cosa, y eso lo nota mucho uno en el deporte de Estados Unidos, en el deporte de selecciones en Estados Unidos, y dígase baloncesto, fútbol y en lo que a usted se le ocurra, ¿ok? Ellos sí lo ven como, no, esto es un sacrificio, yo no quiero, y muchas veces le sacan el cuerpo a sus selecciones en Estados Unidos. Pero uno ve a un otro basquetbolista o futbolista de cualquier otro país del mundo y a su selección allá van y allá están de frente, y no importa que sacrifique mis vacaciones. Y eso es en gran parte, creo yo, lo que está llevando a ese cambio de paradigma dentro de, ya hablando específicamente de la NBA, que los jugadores que dominen la liga no sean norteamericanos. La actitud. ¿Cómo lo ve usted? Puede ser un tema, lo que pasa es que, como usted menciona, no apasiona, digamos, el europeo, ¿cierto? El europeo es mucho más cercano al tema de la selección, sobre todo porque hacen la carrera, como pasa en el fútbol, de sub-15, sub-20, y sienten, yo no voy a decir que sientan más o menos patriotismo, pero sobre todo por los temas de calendario son los que afectan tanto. Y en tema de baloncesto, pues, por ejemplo, usted me dice mundial, uno suele relacionarlo. Bueno, el mundial es el segundo torneo de selecciones más importantes en el básquet. El primero son los Juegos Olímpicos. Esa es la joya de la corona. Después está el mundial. Para los europeos pues está el Eurobasket, ¿cierto? Digamos que a nivel continental para los estadounidenses poco y nada. O sea, los panamericanos por ahí. Pero digamos, ahorita vimos la AmeriCup, donde Estados Unidos pues ni siquiera llegó a semifinales. Exacto. Y se queda ahí. Pero yo siento que tiene que ver mucho con el tema calendario, porque el tema del calendario de estadounidenses es duro, lo hemos hablado, por eso muchas estrellas europeas a veces no van al Mundial, por ejemplo, no, ahí en el Eurobasket sí suelen representarlo, como Nikola Jokic. Ok. Bueno, rápido, de juegos, Bosnia venció a Georgia 84-76, Francia paliza a Islandia 114-74, Eslovenia de Luka Doncic venció a Israel 106-96 y pues Italia venciendo obviamente a Chipre 89-54. Recordemos que Chipre es anfitrión, ¿no? Sí. Pero tenemos algunos cruces rapiditos, ya confirmados. Lituania-Letonia, Turquía-Suecia, Polonia-Bosnia-Herzegovina, Alemania-Portugal, Serbia-Finlandia. Algunos de los cruces ya confirmados. Estamos de cruces que ya los tenemos ahí sembrados. Ok, el juego de Eslovenia de Luka contra Israel era importante porque de ese grupo era el líder Israel. Exacto. Del de Eslovenia. Y si quieren avanzar, pues tenían que vencer. Entonces, bueno. Está interesante el Eurobasket para que lo estén siguiendo. Bueno, y también ayer tuvimos acción en las grandes ligas. Tuvimos partido entre los Nacionales de Washington que ganaron 10-5 a los Marlins de Miami. Los Tigres de Detroit siguen ganando y esta vez fue a los Mets de Nueva York en un partido que terminó 6-2 para los locales, o sea, para los Tigres. Luego se enfrentaron también los Diamondbacks de Arizona contra los Rangers de Texas. Lo ganaron los Diamondbacks 2-0.
Los Padres de San Diego cayeron de locales contra los Orioles de Baltimore, 7-5. Pero aquí nadie aprovecha, porque entonces cuando caen los Padres debería ganar Los Ángeles Dodgers, ¿no? En esa disputa por esa división, pues los Dodgers cayeron también con los Piratas de Pittsburgh 3-0 y es la constante. Cuando uno cae, el otro también. Los Blue Jays de Toronto vencieron 13-9 a los Rojos de Cincinnati de visita. Una paliza que le pegaron a los Red Sox de Boston ayer. Los Guardianes de Cleveland. 8-1 sobre los de Boston. No. Y los de Boston eran locales. No llegaron nunca. No Salieron a jugar. No fueron por allá. Jugó el equipo de Donovan Solano contra los Rays de Tampa Bay. Ganaron los Rays 9-4 sobre los Marineros de Seattle. También tuvimos acción entre los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta. Ganaron los Bravos 5-1. Tenemos al mejor equipo de la presente temporada de las Grandes Ligas, los Cerveceros de Milwaukee, del gran José Quintana. Este partido ganó el equipo de José sobre los Phillies de Filadelfia 6-3. Y en el juego estuvo lanzando José Quintana. Y fue W para Quintana. Ya tiene 11 victorias, 5 derrotas. Muy bien para José Quintana porque tuvo un excelente desempeño el día de ayer en este partido. Y sigue sumando, Luisca. Yo ya lo quiero ver el otro año en el Clásico Mundial. De acuerdo. Nos va a aportar muchísimo. Vea. De acuerdo. Los números de José Quintana ayer. Lanzó en 6 entradas, 6.1. Permitió 7 hits. Le anotaron 3 carreras. Envasó a 3 por bola. Y ponchó a 6 por la vía del strike. Fueron buenos números. Porque al final, cuando entregó el partido, estaba ganando su equipo. Entonces por eso a él le queda la W, le queda la victoria y le suma en su récord personal. Entonces ya son 11 victorias, 5 derrotas para José Quintana y sigue sumando con el mejor equipo del momento. Qué bien. Los Cerveceros de Milwaukee. Qué bien. Eso con lo que tuvimos ayer en las Grandes Ligas. Ahora sí, entremos en nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de 10 futuras estrellas de la NBA. Que uno diría, hay unos que uno no puede decir que son futuras estrellas, porque ya son estrellas. Pero si lo denominamos como que no han estado hasta ahora en un partido de domingo de All-Star, todavía no han sido All-Stars, o sea, no son estrellas del All-Star todavía. Y vamos a hablar de los 10 que creemos tienen mayor probabilidad de ingresar o de ser seleccionados para el Juego de las Estrellas de la próxima temporada. ¿Listo? Los proyectamos como que estos 10 son los que habrían otros nombres por los lados que podrían faltar y los podríamos mencionar. Pero creemos que por aquí va a estar la cosa de los 10 que podrían estrenar o debutar pues en su primer juego de domingo en el Juego de las Estrellas. Y empecemos con la posición 19, de una vez, la 10 y la 9. Okay. Y ahí ustedes deciden, sobre todo Felipe, le creo más lo que me diga Felipe, que él acomode el 10 y el 9 ahí. Porque vamos a hablar de los gemelos Thompson. ¿Listo? Amén y a usar Thompson. Jugadores, amén, de los Rockets de Houston y a usar de los Pistons de Detroit. 2 gemelos que llegaron hace poco realmente a la NBA. Están entrando a su segunda temporada. Con equipos que tienen proyecciones importantes, proyecciones para mejorar. Ya habían mejorado la temporada pasada esos 2 equipos y se proyectan a que pueden seguir dando pasos hacia adelante en la próxima temporada. 2 hermanos gemelos que llegaron con mucho hype a esta liga porque se les conoció por su trabajo colegial y en la G-League. Incluso casi que fueron los protagonistas de una serie documental que está en Prime Video, por si no la ha visto Feli, de la G-League. Y ellos son los principales. Eso fue antes de llegar hicieron esa serie antes de llegar a la NBA. Y ahí uno entiende un poquito cómo es el juego de ellos, la importancia que tienen, las motivaciones, y la verdad son 2 estrellas en proceso, porque estos sí son jovencitos. ¿Cómo ve usted y por qué cree, dependiendo de su desempeño en los Rockets y en Pistons, por qué estos hermanos Thompson se han vuelto tan importantes, Feli? Pues yo no sé si los catalogo yo como estrellas o futuras estrellas, sinceramente. Ok. Aún no me parece que me parecen jugadores importantes en sus equipos, ¿sí? Con roles fundamentales, con funciones específicas, pero no sé si lo de estrella de pronto más amen, evidentemente, que
usted explicaba al principio. Amen ha sido muy Ya importante en ya Rapids. estuvo en el fin Muy de semana. importante. Ay, Dios mío. Ya, pero ya, sí, siga. No, mentira, con Luisca no. No, pero sí fue, aunque a mí, yo debo decir que me bajó un poquito el nivel de Amen Thompson. Que ya estuvo en el fin de semana del All-Star la vez pasada, pero usted muy bien explicó, acá estamos hablando de, digamos, el show principal, ¿cierto? Exacto. ¿Qué tienen esos dos jugadores? Una capacidad atlética pues bastante importante, eso creo que todos lo hemos visto, y la capacidad defensiva, sobre todo Amen, pero eso le pregunto, ¿qué es el mayor logro que ha tenido Amen Thompson desde que está en la NBA? Aparte de jugar en los Houston Rockets para Luisca. Sí, pues no, logros gigantes no ha tenido. Pues no, que se metió en el All Defensive en la temporada. Exactamente, eso fue lo mejor que él hizo el 2025. Ahora, si hablamos por una sola característica, pues ¿cuántos grandes defensivos hay en la NBA? Esto lo estamos diciendo ahora, antes de empezar la temporada. Sí, claro, pero entonces empieza la temporada y la rompen. Exacto. Pero yo no sé si les dé. No sé si, digamos, un equipo como Houston Rockets ponga 2 All-Star en el show principal. Porque pensamos que según puede estar repitiendo. Eso es ¿cierto? verdad. Ustedes acuérdense, cuando hacen las nóminas de All-Star, usualmente son los equipos que están mejor durante la temporada los que terminan empujando o metiendo más jugadores, ¿no? O sea, eso es van de la mano. El desempeño del equipo con los jugadores que están llegando al All-Star. Si los Rockets de Houston tienen una desastrosa temporada, es muy poco probable que vayan a tener jugadores ahí. Y lo mismo pasa con Ausar. Ausar tiene un perfil mucho más bajo, ¿sí? El promedio de puntos de él, no sé siquiera si llega al doble dígito, con decirle. Bueno, en los playoffs estuve en 11.5 puntos, por ejemplo. Okay. Pero entonces me pasa lo mismo. ¿Cuál es el hombre a mostrar de los Detroit Pistons? Es Kate Cunningham. Kate Cunningham, sí, señor. Que son casi que la misma posición. Y no es menor, que igual esto nos va a pasar con todos si se quiere. No sé si estos dos gemelos tengan tantos votos de los aficionados. Ok, perfecto. Ahí está. Porque, por ejemplo, LeBron James puede que tenga una mala temporada. De acá al All-Star por lo menos, no sé, digamos que va por promediar 10 puntos. No son números de All-Star. Pero tiene los votos, va a tener los votos LeBron James. La gente va a votar por él, ¿verdad? Tiene razón. Los hermanos Excellence. ¿Sabía que su segundo nombre, ambos tienen el nombre Excellence? Ah, sí, Amen Excellence. Pero además Excellence que se escribe XLNC. Qué loco los papás. Wow. O sea, ambos tienen el nombre de la mitad XLNC y se pronuncia Excellence. Ok, Amen o sea, Excellence. Amen Excellence Thompson. Y Ausar Excellence Thompson. Wow, los papás también dense. Apostaron muy alto desde el principio, sí, pues. Sí. Yo creo que son dos jugadores que bien rodeados pueden terminar siendo líderes de sus equipos, pero están muy jovencitos todavía y están en ese proceso de crecimiento. ¿Y sabe qué está pasando? Sobre todo por el lado de Amen Thompson. Ya, por ejemplo, hay varios medios que se han dedicado como a hacer la proyección de la nueva temporada y muchos han apuntado a él como uno de los que va a ser revelación. Ok, de Amen. Bueno. Con los Rockets, con la llegada de Kevin Durant, cómo va a ser de importante en el equipo, porque se ha visto afectado en minutos de juego con Van Vliet, bueno, que para este año lo están tildando de... Va a dar mucho de qué hablar. Sí. ¿Sabe qué he visto que ha gustado mucho de ellos, Feli? La intensidad defensiva. Son agresivos. Ausar con los Pistons estuvo al borde de los puños varias veces la temporada pasada, con varios jugadores. No tan excellence. Sí. Ausar que es más un hombre de robar la pelota, ¿cierto? Y Amen es un hombre más de contener, ¿cierto? De marcar quizá a la superestrella del equipo contrario. Yo creo que Amen sí tiene más posibilidades, evidentemente, por lo menos lo que ha mostrado, lo que ustedes mencionan, evidentemente, en los Houston Rockets, pero también, como hablamos de que son tan jovencitos, yo creo que de pronto en un par de años van a ser nombres importantes, porque hoy todavía tenemos nombres veteranos muy importantes que no han salido, sí. ¿cierto? Y básicamente uno los asegura. Ya, por ejemplo, en Rockets va a estar Kevin Durant. Exacto. Todavía está Stephen Curry, todavía está LeBron James, ¿sí? Todavía estamos en la mezcla de dos generaciones, casi tres si se quiere. Claro. Bueno, en la posición 8 entonces, de los que tienen potencial de llegar al show principal del Juego de las Estrellas en la próxima temporada, está un jugador que
va a llegar con el Heat de Miami a ser un jugador que puede ser muy importante. Ha tenido varias veces la decisión del mejor sexto hombre, ¿no? Estamos hablando de Norman Powell del Heat de Miami. ¿Qué argumentos podría tener Norman Powell para estar en ese juego, Luisca? A ver, por el lado de la juventud ya no está. Uh-huh. Porque él ya pasa los 30, si no estoy mal, tiene 32 Sí. años. Vieja la cédula, Luis. Sí, pero vea, es que aquí es donde a mí me sorprendía este listado que sacó la NBA de esos 10 jóvenes que podrían llegar, y es que hay muchos que ya no son tan jóvenes y que nunca han estado, pero que han mejorado mucho, que al final eso también muestra un crecimiento de los jugadores, Feli, y le da valor a los jugadores que puede que en sus inicios no fueran tan relevantes, pero que con el tiempo y la experiencia empezaron a volverse jugadores determinantes. Es que eso es algo interesante de este ejercicio, Ujú. que nos pone en el radar jugadores, sí, es eso, nos está poniendo en el radar y a discutir jugadores que quizá en otro escenario no estaríamos discutiendo en estos espacios. De acuerdo. Pues entre argumentos tiene Ujú. un temporadón que hizo. Ujú. Pues digamos que si repite o va a coger por el mismo nivel, promediando casi 22 puntos por partido con los Clippers, que fue la mejor marca que tuvo en la NBA, con muy buenos porcentajes de tiro, pero sobre todo ser el líder en cancha, Ujú. creo yo. Él mismo lo dijo: estoy listo para asumir mi rol principal, estoy listo para dirigir al equipo cuando sea necesario, y yo creo que si puede recuperar ese impacto defensivo, como presiona, como marca al jugador rival, y tiene un temporadón o sigue sumando de la forma que pues, se merece para llegar allá, ¿por qué no? Va a depender mucho obviamente del rol que asuma, Sí, pero que tiene cualidades, yo siento que sí. sí. Desde que tenga más minutos, más libertad ofensiva, yo creo que sí. Ahí tiene buenos argumentos para hacerlo. Con la llegada del Heat de Miami, ¿cómo lo ve? Sobre ¿Cree que va todo a con ganar? eso, ¿Qué es va a que ganar? con el Hand Heat de Miami. Sí, exacto. ¿Cómo ve Felipe con esa llegada al Heat? Creo que Luis Cano lo puede haber dicho mejor al final y esa es la Gracias. premisa. Depende del rol que vaya a asumir y el rol que, no solo que vaya a asumir, no mejor, el rol que le dé a Miami Heat a Norman Powell y el cómo va a asumir ese rol que le vaya a dar el equipo. ¿Sí? Porque Norman Powell ha demostrado ser un jugador interesante, importante, los mismos lo han dicho, jugador muy completo, ¿cierto? Una gran capacidad defensiva, pero ha sido un jugador de rol, ¿cierto? Nunca ha llegado a liderar un equipo, nunca ha llegado a cargarse con un equipo. Pues por eso estaba nominado varias veces al sexto mejor hombre. Exactamente. Entonces, creo que ahí va a estar, esa es la premisa, ¿sí? Ok. Dependiendo del rol. Y si él está listo. Yo no sé, por ejemplo, y yo no creo que Miami Heat le vaya a dar el rol protagónico a Norman Powell. No tan rápido. Tampoco creo. Menos sí. con Tyler Hero, Exacto. que Creo ya logró su primer All-Star la temporada pasada. Sí, señor. Y seguramente le vaya a apuntar a eso. Pero independientemente de eso, igual, como segunda espada, pues hay jugadores que han demostrado. Jalen Williams lo demostró con Oklahoma, ¿cierto? Que puede llegar al All-Star. Entonces siento que eso es porque él ha demostrado ser un jugador, tiene buenos números, Sí. ¿cierto? Que con más minutos en cancha pueden llegar a mejorar mostrarlo. más. El tema es que estos jugadores que son buenos atacantes, los equipos o los entrenadores los sacrifican, por ponerlo de alguna manera, con el aspecto defensivo. Entonces, prefieren que su carga energética, ¿cierto?, esté enfocada en el costado defensivo, por eso el momento del ataque no hay muchas oportunidades de anotar. Y volvemos a lo mismo, eso es un juego de fans, donde los fans no van a votar por, uy, claro, es que es muy buena defensa, sino van a votar, uy, cuántas volcadas hace por partido, los triples, las jugadas fantásticas. Entonces ahí vamos a ver cómo se va a regular Norman Powell y si puede subir sus números ofensivos. Que ojalá no porque cambie eso, no porque ¿no? sea un mal atacante, Sí. sino por lo que les estoy comentando. Ojalá cambie eso algún día, porque la verdad yo creo que el principal problema del All-Star es que no hay defensa. Y creo que si se enfocara, se premiara o de alguna forma se motivara a defender, serían mucho mejor esos partidos. Hoy en día. O en lo que se ha convertido. Sí, lo que se ha Ok. convertido, exacto. Entonces, bueno, ojalá. Oiga, el jugador, que esto es un dato que está acá que yo no había visto, el jugador más viejo en debutar en un juego de las estrellas fue Nat Clifton a los 34 años. O sea, Norman está con 32, está cerca, ¿no? Está bien. 34 años la primera vez en un All-Star. Bueno, eso por el lado de Norman Powell, Miami Heat. Vamos al número 7. En el 7 está un jugador que ha sido una muy buena compañía para Anthony Edwards en los Timberwolves de Minnesota y es Jaden McDaniels. ¿Por qué tendría argumentos para estar en el All-Star la próxima temporada, Feli? Jaden McDaniels, ¿qué podría hacer él ahí?
porque es un jugadorazo. Este sí lo compro. O sea, Jaden McDaniels es un hombre, es un jugador incómodo. Sí, esos que uno los ve y como que uno dice, qué pereza este man. Enfrentar a este man que jartera. Sí, que jartera enfrentar a Jaden McDaniels, un jugador demasiado intenso, demasiado activo. Un poco como lo ha venido siendo este Minnesota Timberwolves de los últimos años, ¿no? Con la llegada sobre todo pues de Anthony Edwards. Y creo que ha sido ficha fundamental para el equipo de Minnesota. Ahí sí siendo mucho más protagónico. Él tuvo momentos donde los demás se apagaban y McDaniels era el que cargaba con el equipo. Yo creo que es un hombre que sí tiene muy buenas aspiraciones. De nuevo, es un tipo muy completo. Es supremamente intenso. Físicamente está bien. Y sí, Minnesota empieza a encontrar en esos primeros meses de la temporada, que es otra cosa de lo que puede pasar, ¿no? Porque las superestrellas se regulan, pero tienen el voto asegurado, digámoslo de cierta manera. Estos jugadores sí pueden empezar con una alta intensidad y hacer números que los pongan en el radar para hacer una votación para el All-Star Game. Claro. Jaden McDaniels, ¿cómo lo ve usted, Luisca? De acuerdo con Pipe. De acuerdo. Además que ha estado muy bien acompañado. En el sentido de que ese rising star que se ha convertido junto a Anthony Edwards, a mí también. Ahora, la cosa es que, Feli me corregirá, el All-Star se decide sobre todo en los primeros meses, ¿no? De la temporada, ¿o cómo es? Sí, las votaciones empiezan en diciembre, o se empieza ya a hablar de eso, y cuando ya hay como estadística más gruesa, ¿no? También, claro. Como para poder empezar a ver donde ya las clasificaciones también empiezan a tener cosas que digan algo. Sí, exacto. Los récords de los equipos. De acuerdo. Esperar también ese arranque, ¿no? La conversación poderosa se da en enero, que es cuando ya está, que pasó ya la Copa de la NBA, que ya pasó... Bueno, sí, ahora ha cambiado un poco por eso. La primera mitad de la temporada, se acerca, ya empieza uno a hablar de lo que va a ser ese Juego de las Estrellas en febrero. Y es, yo creo, Jaden McDaniels, de los que estamos nombrando hasta ahora, el que más probablemente termine mucho más pronto, incluso en el 2026, dependiendo de cómo le vayan los Timberwolves de Minnesota, metido en un Juego de las Estrellas. Y acá llega, Luisca, uno que a mí, cuando yo vi este nombre, yo dije, en serio, me puse a hacer como no acordarme. No ha estado. Y yo no me he dado cuenta, y este man no ha estado. Y este man llegó a dirigir, a ser líder del Jazz de Utah. Llegó a ser jugador importante, y es un jugador importante de los Nuggets de Denver. Jamal Murray nunca ha estado en un juego de las... O sea, sí ha estado en los fines de semana, vuelvo y repito. Sí, pero no en el Pero en el show principal, en el partido principal, no ha estado Jamal Murray. Y sorprende sobre todo porque... pues es un tipo que es reconocido sobre todo en los playoffs, ¿no? Con esas actuaciones explosivas y pues la atención que está generando. Creo que ahí también se pega el tema de antes cuando le preguntaba a Felipe de cuándo se tenía más en cuenta el tema de seleccionar el All-Star, porque lastimosamente con Jamal Murray, pues en los playoffs lo hemos visto tremendamente bien, pero siento que también le ha costado desde el inicio de las temporadas. Siempre arranca como lento. Arranca despacio, como que le cuesta llegar a ese nivel, porque si nos ponemos a hablar del momento, por ejemplo, de sus 45 puntos por partido, de cómo se echa el equipo al hombro cuando es necesario, esos 45 puntos fueron contra los Dallas, ¿cierto? Creo que fue contra Dallas. Entonces, si nos pasamos en eso, claro, pero creo yo que va a depender sobre todo de cómo mantenga ese ritmo, de que no sea solamente en ciertos momentos, sino que sea pues constante, porque si lo es así, tiene que estar. De hecho, es uno de los jugadores que más se extraña que no haya estado. Sí, la verdad a mí me sorprendió cuando vi este nombre, porque es que un jugador de promedio por encima de 20 puntos por partido, es raro que no esté ahí, ¿o no, Feli? Sí. Los números los tiene. Sí, total. Ahí, sí, para mí es, o sea, es decir, sin haber jugado un All-Star, para mí es Jamal Murray es un All-Star. Un Superstar. Tiene que quitarse el, como le dicen, Playoff Murray. Porque siempre, pues desde hace rato le dicen Playoff Murray. Acá hay un tema que hay que analizar, que no podemos sacar de la ecuación. Volvemos, es la posición. Claro, además. Es por quién compite, contra quién compite o ha competido Jamal Murray. Temporada pasada, Damian Lillard. En general, ¿no? Entonces, no haciendo por conferencias. Damian Lillard, Stephen Curry. No, es que también. Shai Gilgeous-Alexander. Es que también le toca muy duro. Sí, entonces ahí es donde
siento yo que se ha dado, bueno, esa es una de las razones por las que se ha dado el tema de Murray para el All-Star Game, y porque él iniciando temporada, no, sino iniciando año, ¿cierto? Enero, febrero, él ha sufrido, han sido, si ustedes revisan, históricos, donde él no juega, hace muchos parones. No sé si intencionales, no sé si como estilo tanqueo, o en verdad si ha tenido lesiones en esos momentos. Entonces no ha estado físicamente para jugar el All-Star Game. Pero que lo merece, sin duda lo merece. Sí, sorprende un poco lo de Jamal Murray, y es un jugador que pues está a la puerta de ser llamado en cualquier momento, seguramente. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya venimos a contar algunas noticias. Ustedes están viendo y escuchando Deporte Universal en Caracol Radio Radioactiva. ¿Qué tienen en común un rockero y un fanático de la información? El Deporte Universal. Estamos llegando ya al bloque final, a la parte final del episodio de hoy de Deporte Universal en Caracol Radio Radioactiva. Hoy haciendo el análisis de esos 10 jugadores que creemos tendrían una alta probabilidad en algún momento de llegar al All-Star, y muy probablemente en la próxima temporada. Es un estudio que se creó la NBA y nos parecía bastante divertido hablar de jugadores que usualmente no hablamos, ¿no? Muy decentemente, Felipe Andrade me hizo corrección fuera del aire, fuera de micrófonos, diciéndome: deje de ser tan bruto, usted porque siempre dice que Jamal Murray está en el Jazz de Utah, nunca estaba ahí, siempre están los Nuggets de Denver. Y yo, no puede ser, mi cabeza, entonces le dije: tengo 41 años, perdón, ya a mi edad hay veces que la memoria falla. Y efectivamente, gracias Felipe por la corrección, Jamal Murray nunca ha estado. Desde siempre ha estado en los Nuggets. Ya sé, oiga, y Felipe todo lindo nunca me decía, y me dejó decir esa brutalidad. Lo hubiera dejado durante seguir un derecho. año. Llevo un año diciendo Jamal Murray. ¿Usted por qué así, Felipe? ¿Tú me corrige? Pues puede ser intencional. Está lindo. No, mentiras. No, se lo hace No, por lindo, porque gracias. yo siento que, pues bueno, uno tiene que decir lo que piensa, y si usted piensa que jugó en Utah Jazz, pues acá. ¿Yo quién soy para decirle que no? Si en el 2K usted lo tiene a Jamal Murray en el Utah Jazz. Pues Sí, yo me dieron digo, ok. el 2K y se escribe con QUI 2K. Y no sale Jamal Murray en el Jazz de Utah. Ya, sí, Sí, no. lo compró donde no era. Gracias, Feli, por la corrección. De pronto el salvavidas es que por el parecido físico con Keyonte George. Lo estaba confundiendo. Puede ser, solo que Keyonte es mucho más joven. Hasta con Donovan Mitchell, si quieres. Eso y la edad se complica. Eh, Se complica. Pero bueno. que son bases y eso, pero no, sí, Jamal Murray fue drafteado por los Denver Nuggets. No fue drafteado como... ¿Eso fue hace cuánto? ¿4 años? Uf, ¿Más? yo creo que... Yo 4 años, él debe llevar 4 años ahí. A ver, sí señor, no más, ya claro. 2017 fue su primera temporada. 2017. Uy, ¿no le digo? ¿Cómo pasa el tiempo, muchachos? Y eso se siente que hubiera sido ayer. Puesto 7 de la primera ronda de 2017. de 2016, sí señor. 2016. Ok. 8 años. Ya que casi ya ya son- va para 10. 9, porque pues estamos en 2025. Ah, verdad. Bueno, perfecto. Ya seguimos hablando de ese listado de los 10 jugadores que creemos pueden llegar al All-Star. Pero primero un par de noticias, porque queremos saber lo que más nos gusta saber. Hush, hush. Chismes de dinero. Ya se supo cuánta plata le soltó los Packers de Green Bay a Micah Parsons, uno de los mejores defensivos de la NFL, que salió a los Cowboys, y esto generó un revuelo mediático en Estados Unidos. Eso le iba a decir, empezando por el totazo, bombazo que se dio a nivel de mercado, trayéndose desde los Dallas Cowboys a los Green Bay Packers a Micah Parsons. Ahí estuvo involucrado también en el cambio Kenny Clark, ¿no? O sea, mandaron a Kenny Clark para allá y se trajeron a Micah Parsons. Pues se convierte, al menos en su posición, porque no es un mariscal de campo. Los mariscales de campo suelen ser quienes mejores sueldos reciben. Para no ser mariscal de campo, es el que en su posición más plata va a ganar. 4 años firmó con Green Bay. 188 millones de dólares, Wow. de los cuales 136 le vaya mal, regular, se lesione, le vaya bien, se enfermó, son suyos. 136 ya libres, y el resto, pues, que se va a manejar dependiendo de algunas variables. Eso es un promedio de 47 millones de dólares por temporada.
Es el jugador defensivo mejor pago en la historia de la todos NFL. los tiempos. Lo merece. Pues no les digo, por eso es que yo les estaba diciendo que con la llegada de Micah Parsons, los Packers de Green Bay pasaron de ser el tercer equipo de la división norte de la Conferencia Nacional a ser el primero, con un solo jugador defensivo. Porque Imagínese. usualmente cuando un equipo mejora tanto es porque llegó un mariscal de campo con un solo jugador. Un mariscal de campo te hace eso. Claro. Te saca del último puesto de una división y te pone de primero. Un mariscal. Claro. No es normal que un defensivo haga eso. Pero es tan bueno Micah Parsons que Sí, al sí. llegar a los Packers de Green Bay ya subió la calidad del equipo y lo mandaron a ser favorito para quedarse con la división solo con Micah Parsons. Y además crean un precedente en el tema de jugadores defensivos, el tope salarial. Porque mire, para este año, solo este año va a recibir $21.324.000. Uf. Eso lo que hace es que eleva el tope salarial hasta una cifra que pues nunca había habido en temas de jugadores defensivos. Sí. Ahí tiene. Bueno, ahí está. Y hablando de chismes y topes salariales, hay una bomba mediática que está en investigación por la NBA, pero el periodista que la publicó dice que tiene las pruebas. Y de ser cierta, esto puede afectar gravemente a Los Ángeles Clippers y al jugador Kawhi Leonard. Cuéntenos qué es lo que está pasando, Feli, por favor. Sí, mire, el periodista reveló la creación, ¿sí?, de una empresa ¿Fraudulenta? fraudulenta, Ujú. ¿cierto?, por parte del dueño de los Clippers, Steve Ballmer, Ujú. que, dato no menor, es uno de los hombres más ricos del mundo. Ujú. ¿Sí? Él creo que fue CEO de Microsoft y todo. Sí. Y él, por ejemplo, de los dueños NBA, es como el de los ingresos más altos, ¿sí? Entonces, lo que cuentan es que para poder pagar, digamos, superar el tope salarial, ¿cierto? O no sobrepasar el tope salarial, ¿cierto? Que hay en la NBA, crea esta empresa fraudulenta, ¿cierto? Para hacerle unos pagos a Kawhi Leonard. Ujú. Siendo abogado del diablo, esto no es culpa de Kawhi Leonard, ¿cierto? Porque le dicen, usted le vamos a dar tanta plata. Ujú. Le están dando esa plata. Digo, obviamente no digo que no sepa como hay un elefante que tiene espalda, Ujú. pero finalmente es el dueño el que crea esto para convencer, y por eso entonces empieza a revelar, o la gente está empezando a dar los rumores, ya entendemos por qué. Porque recordemos que Kawhi Leonard deja Toronto Raptors, o sea, sale campeón con los Toronto Raptors, MVP de las finales, y se va enseguida a Los Ángeles Clippers. Sí, eso fue rarísimo. Que mucha gente decía, no, es que él se quiere ir a su ciudad natal. Pero recordemos que en ese verano, ¿cierto? En esa época de traspasos, los Lakers hicieron una puja altísima. Altísima por juntar a LeBron James, Kawhi Leonard y Anthony Davis. ¿Sabes lo que hubiera sido eso? No, O sea, pues, en ese momento del básquet de la NBA, dicen, y este man termina escogiendo los Clippers que hemos dicho, la hermanita menor de Los Ángeles son los Clippers. Sí, claro. El hijo feo, el patito feo de todos los deportes en Los Ángeles, incluido béisbol, fútbol americano, hockey, son los Clippers. Ujú. Y entonces es para desviar, ¿cierto? O digamos como zigzaguear el tema del tope salarial. Y se están hablando de que esa empresa recibió una inyección de $50 millones recibiendo Kawhi Leonard $28 millones por no hacer literalmente nada. En esa ¿cierto? empresa. Porque, también, para que me alargue, un poquito de contexto también, para que entendamos, sé que no es de fútbol, pero, por ejemplo, acá en la Liga Colombiana, ¿cierto? Hay un modelo, unos estarán a favor, otros en contra, pero es un modelo que existe que, por ejemplo, que pasó con Falcao, con Fer Quintero, y es que los equipos no tienen para pagar el salario, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que algunos patrocinadores asumen la responsabilidad de pagar el salario a estos jugadores. Eso en la NBA está prohibido. Eso no se puede hacer. Exacto, ¿Sí? exacto. Sí, eso es para el tema de el fair play del techo. Porque imagínense, estos dueños que son ultramillonarios, Podrían pues pagar. podrían pagarle el sueldo ellos solitos. Exacto. ¿Sí me entiende? La mesada, tome. Exacto. Y pa tendrían los dulces. super equipos y los demás no tendrían ningún Y tipo los equipos de... que no tienen estos dueños de esta magnitud, pues entonces es complicado porque aquí pueden haber multas de todo tipo. Obviamente, multas económicas solo para los Clippers, pero puede haber, por ejemplo, una desvinculación del jugador de la franquicia. Ish, Eso ya sucedió. Durísimo. Y además porque ya hay antecedentes. unos antecedentes con los Minnesota Timberwolves, ¿cierto? Que perdieron, además, Minnesota perdió en ese momento al jugador, es que no recuerdo ahorita quién fue, creo que era apellido Smith. Bueno, perdieron al jugador Ujú. la multa económica y tuvieron como 7 años
sin poder elegir en el draft. ¿Usted sabe lo que es eso para una franquicia? Durísimo, sacaba. qué golpe, lo sacado. Bueno, ahí está. Veremos y haremos seguimiento de lo que pase con esa noticia, porque por ahora simplemente está en proceso de investigación por la NBA, no se ha confirmado nada. Es una información que salió y es una bomba mediática, todo el mundo está hablando de eso ahorita en los Estados Unidos. Bueno, rápidamente, Cadillac anunció a Colton Herta, piloto que es estrella de la IndyCar, 25 años y va a ser piloto reserva de Fórmula 1 en Cadillac. Sueño que tenía él venía tratando de ser piloto hace mucho tiempo y le han cerrado la puerta varias veces y esta es su oportunidad, pero raro que él decida a los 25 años ¿Mandarse la reserva? mandarse la reserva de Fórmula 1 cuando es titular en IndyCar, bueno, pero dice que es su sueño y Cadillac obviamente quiere tener un piloto estadounidense en su equipo. Entonces vamos a ver qué pasa con él el próximo año. Rápidamente, nos quedan 5 jugadores que pueden estar en el All-Star el próximo año. Se nos acaba el tiempo, como siempre. Estos listados, los primeros 5 siempre le dedico un resto y luego los otros 5 toca como peluqueando Pero bobos. es que ya tienen mucho protagonismo los 5 de arriba. Sí, Y como empezó al revés. además empecé al revés, ¿verdad? Ivica Zubac, de Los Ángeles Clippers. ¿Por qué cree que pueda estar ahí, querido Felipe Andrade? Pues yo no creo que vaya a estar. O sea, usted, de los que hemos hablado, usted dice es el que menos le ve Pero es que potencial. volvemos a lo mismo. Pensemos en pivots Ujú. de la NBA. Y no sé en Sí. qué momento a usted le aparece el nombre de Ivica Zubac. Sí, no, baila. A menos que usted sea pues un romántico, sí, o que yo lo vi y dice, uy, no, es jugador. Pero de entrada, ¿cierto? Usted empieza a pensar, Nikola Jokic, Anthony Davis, No, es que sí. muy jodido. Joel Embiid, ¿cierto? Una cantidad de nombres que Víctor Wembanyama. Jokic. Los argumentos quedan. Lideró los rebotes defensivos y ofensivos en ambos. Fue el líder de la NBA. Estuvo en el equipo All Defensive por segunda vez. Por primera vez tuvo una temporada en los Clippers donde le permitieron generar números impresionantes, como por ejemplo promediar dobles. Y esos son los argumentos que usan para decir Ivica Zubac podría estar ahí. ¿Usted tampoco está de acuerdo, Luisca? Pues entre todos los nombres que están, yo estoy de acuerdo. O ¿Está? sea, estoy de acuerdo en que no sería raro que no llegara. Ah, Sobre todo por la competencia que tiene en la posición. o sea, ¿está de acuerdo con Felipe? Sí, estoy de acuerdo con Felipe. Y además que Solo ponga a Wembanyama, Ujú. ponga a Nikola Jokic, Sí. hasta el mismo Alperen Sengun. Sí, los que en esa posición sí hay muchos Muy rivales, difícil. y hay gente muy tesa. Sí, no hay nada que hacer. Bueno, número 4, un alemán, Wagner. Franz Wagner. Franz Wagner del Du Orlando Magic. Este es otro que dicen podría llegar en algún momento, teniendo de antesala que Paolo Banchero, que es del Orlando Magic, ya llegó al 2024 al All-Star. ¿Usted vería a este Franz Wagner o no, Luisca? Pues si asumió como asumió con la lesión de Banchero, yo creería que sí. Lo que pasa es que seguimos hablando de lo mismo. Depende mucho de la constancia que vaya a tener, del papel que vaya a tomar. Ahora, como bien yo le decía ahorita de uno de los gemelos Thompson, a Wagner también lo ponen en la lista de los que puede llegar en este año a ser el MIP, el Most Improved Player, el que más ha mejorado. Lo dan como uno de los fuertes candidatos. Ok. Sí, porque dicen que ha mejorado mucho su versatilidad, como que lo pueden ubicar en cualquier lado y funciona y está funcionando. Tiene muy buen promedio de puntajes por partido, 24.2 por juego la última temporada, es bastante alto, cumplió 24 años y dicen si hay que mejorar es el lanzamiento de 3, que según lo que dice Felipe es uno de los ítems que a veces valoran bastante tienen en los que deciden, ¿no? Que son el público, los bots. Bueno, en el 2 y en el 3 hay dos compañeros de Knicks de Nueva York que los dos fueron importantes la temporada pasada para su equipo. Lo que pasa es que ellos están detrás de Jalen Brunson y Karl Anthony Towns buscando un cupo, pero si uno se pone a ver, fueron fundamentales en el trabajo de los Knicks, ¿o no, Feli? sí, de acuerdo. A mí, por ejemplo, lo de Michael Bridges me parecería súper Me interesante. fascina También Puentes. por su carrera de que estuviese ahí. Para ahora la pregunta, digamos, pensemos en los dos, o en solo uno. Y vamos a asumir, creo que asumimos los tres, que Jalen Brunson y Karl Anthony Towns, si nada extraordinario pase, van a estar en el All-Star. Sí. Yo ahorita yo igual tengo mala memoria, pero ustedes recuerdan un equipo o una franquicia que haya puesto 3 jugadores en un All-Star. Yo creo que, y no sé si pasó,
por ahí Golden State Warriors me imagino con Klay Thompson, Green. con Green y Stephen Curry. Sí, No sé si, porque digamos, no sé si en el de San Antonio Spurs haya metido a los tres, porque el que tuvo Ginobili, yo no sé si estuvo Tony Parker, creería que no. Sí, entonces yo no tengo un equipo que meta 3 jugadores. Sí, es muy difícil. Se los tengo. A ver. Y son hartos. A ver. ¿Sí? 3 jugadores, un solo All-Star. 2008, Boston Celtics. Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen. Sí. 2007-2019, los Warriors, como hablábamos. Miami Heat, 2011-2013, LeBron James, Dwayne Wade Bosh y Chris Bosh. sí. Los Atlanta Hawks en el 2015, Al Horford, Paul Millsap y Jeff Teague. Los Pistons en el 2006, Ben Wallace también, Richard pero Hamilton. exacto, y Chauncey Billups. Ujú. Y los Lakers que estuvieron cerca también los ponen en el listado para el 2020 con LeBron, con Anthony Davis y con Kuzma, que no fue, pero que Pero estuvo que ahí, no, que sí. mordió el palo. Casi. Ok. Ahí bueno, están. bueno. Pero mira que son No, bastante y son- lejanos. y y son- son- exacto, son no es el casos- común. Y si pasa es en un solo Son equipo. casos y muy eso es- específicos y, y- con y Son mucho equipos tiempo. que dominaban. Y eso le iba a decir, ¿sí? O sea, eran equipos que los No, San Antonio con todos los Spurs, poderes. o sea, eran Big Three. Sí, de acuerdo. Ellos todavía no son un Big Three. Ujú. ¿Sí me entiende? Entonces no sé si del perfil de un Mika Bridges o de Anunoby, que también es un gran jugador, lleguen a meterlo. Por lo que ha hecho Mika Bridges, me parecería en su carrera interesante verlo en un All-Star Game. Veo más posible a Oklahoma metiendo 3. Más probable. Y hablando ya de Oklahoma, ya para cerrar, este es el más obvio y este es el que yo creería sí se ganó el cupo luego de lo que hizo la temporada pasada y seguramente va a seguir siendo cada vez más importante porque este también es muy jovencito. Y es Chet Holmgren del Oklahoma City Monstruo. Thunder, que fue un jugador Monstruo. vital para el trabajo de Oklahoma en ese título. ¿Cómo lo ve, Feli? Chet, Yo no sé, porque me dice así. no, o sea, Yo- Chet, Yo no Chet. sé. C-H-E-T, Yo no no sé si- S-H-I-T. Yo no sé si va a estar, independientemente de que estar, pero lo que sí digo es la temporada que hizo Chet Holmgren fue una temporada de All-Star. Ujú. ¿Sí? Y yo creo que cargando con si Chet Holmgren de acá al All-Star hace esos números, esa temporada, más el peso de tener un anillo de campeonato, creo que va a estar en el All-Star Game. De acuerdo. Y además por el juego. De pronto por ahí lo que hablamos un poco de los pivot, que son Hay varios. muchos. Pero como ya también mezclan con el tema de a la pivot para el All-Star Game, es decir, o puede que un equipo salga sin pivot. Sí. Pero para mí, Chet Holmgren tiene altísimas posibilidades de estar en el All-Star Game del próximo año. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Escríbanos en nuestros comentarios en el canal de YouTube de Caracol Radio y de Radioactiva. ¿Qué piensan de estos nombres? ¿Ven alguno como All-Star? ¿A ninguno? ¿O a cuáles ustedes pondrían que no están en este listado? Mañana venimos con todo el análisis previo de lo que va a ser este fin de semana de motores emocionante, con el Gran Premio Italiano de la Fórmula 1 y participación en Fórmula 2 del colombiano Sebastián Montoya, y con el Gran Premio de Barcelona, de Cataluña, en el Mundial de Motociclismo con MotoGP y participación del colombiano David Alonso en Moto2. Soy Juan Camilo Ortiz, Luis Carlos Guerrero, Felipe Andrade, nuestra directora de cámaras, Carolina Mausa. Los acompañamos en esto, que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Chao, chao. Deporte Universal, el único espacio donde le puedo llevar la contraria a mis papás.